La oscuridad reinaba sobre los montes riojanos cuando 3 hombres se disponían a ejecutar lo que, en su mente, sería un golpe perfecto. Creían tenerlo todo calculado: herramientas de precisión, ropa de trabajo para pasar inadvertidos, linternas frontales, un turismo como lanzadera y una furgoneta alquilada para cargar el botín. Nada parecía capaz de interponerse en su camino. Sin embargo, lo que no sabían es que aquella noche sería la última vez que actuarían con impunidad. La Guardia Civil ya estaba sobre ellos, y el desenlace sería un despliegue digno de película. Todo comenzó cuando la central de la Guardia Civil recibió un aviso inesperado. Un vecino, acostumbrado a la tranquilidad sepulcral de Jalón de Cameros, se inquietó al ver 2 vehículos circulando lentamente de madrugada por una zona apartada, justo donde discurrían líneas telefónicas. Una furgoneta blanca seguía la estela de un turismo oscuro, ambos avanzando con actitud sospechosa. Algo no encajaba, y la intuición le dijo a aquel ciudadano que no se trataba de trabajadores legales. Marcó el número de emergencias y en apenas minutos, la maquinaria policial se puso en marcha. Lo que parecía un simple aviso se convirtió en el detonante de una operación que pondría en jaque a un grupo criminal itinerante especializado en el robo de cableado de cobre. Los agentes no tardaron en desplegarse por la carretera LR 245, una vía sinuosa que serpentea entre la montaña. Allí localizaron a los vehículos sospechosos, que circulaban en dirección a Muro de Cameros. Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido como brutal. El turismo, al percatarse de la presencia policial, pisó el acelerador con violencia, tratando de embestir a los agentes que le daban el alto. Estos tuvieron que apartarse de un salto para no ser atropellados. La escena no dejaba lugar a dudas. Aquel coche no huía por miedo, sino porque sus ocupantes ocultaban algo muy grave. Mientras tanto, la furgoneta fue interceptada en plena carretera. El conductor, un hombre nervioso, intentó justificarse sin éxito. Dentro del vehículo, los agentes encontraron la prueba definitiva. Más de 2 toneladas de cable de cobre, exactamente 2027 kilos, cortados y apilados con precisión. El hombre no pudo presentar ninguna documentación que acreditara la procedencia lícita del material. Su suerte estaba echada. Además, al identificarle, descubrieron que carecía de permiso de conducir y que el documento que portaba era completamente falso. Robo agravado y falsedad documental, todo en una sola jugada. Pero el trabajo de la Guardia Civil no había terminado. 2 de los integrantes del grupo habían escapado en el turismo, y lejos de rendirse, estaban dispuestos a todo para evitar caer. La central activó un dispositivo de cierre de carreteras que abarcó toda la comarca, mientras las patrullas se coordinaban para estrechar el cerco. Y fue entonces cuando entró en acción una de las unidades más especializadas, el equipo Pegaso, con drones equipados con cámaras de alta definición capaces de rastrear cada rincón de los montes. Desde el aire, el zumbido de los drones se convirtió en los ojos invisibles de los agentes, que controlaban caminos rurales, sendas forestales y accesos a pequeños pueblos. El hallazgo no tardó en llegar. En las inmediaciones de Villoslada de Cameros, apareció el turismo abandonado. Dentro, los agentes encontraron todo lo necesario para ejecutar robos de cobre: guantes anticorte, cizallas, linternas frontales, mochilas y ropa de trabajo. Era un verdadero taller criminal sobre ruedas. La estrategia del grupo estaba clara: uno conducía la lanzadera para vigilar posibles controles policiales, otro cortaba y cargaba el cable en la furgoneta y un tercero coordinaba la huida. No eran ladrones improvisados, sino profesionales del delito con experiencia y disciplina. Los 2 fugitivos, conscientes de que la Guardia Civil les pisaba los talones, idearon un plan desesperado. Abandonaron el coche y pidieron un taxi en mitad de la noche. Su objetivo era llegar a Logroño, mezclarse entre la multitud y tomar un tren rumbo a Bilbao, donde esperaban desaparecer sin dejar rastro. Creían haber burlado al sistema, pero subestimaron la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad. Mientras viajaban cómodamente en el asiento trasero del taxi, ajenos al cerco que se cerraba sobre ellos, agentes de paisano ya se desplegaban en la estación de Logroño, preparados para interceptarlos. La captura fue tan cinematográfica como humillante para los delincuentes. Cuando intentaban subir los escalones hacia el andén, fueron rodeados por una decena de guardias civiles. No hubo opción de resistencia. Esposados en cuestión de segundos, fueron conducidos ante la mirada atónita de los viajeros que, sin entender del todo lo que sucedía, sabían que estaban presenciando el final de una persecución que había comenzado en la sierra y terminaba en pleno corazón urbano.
La imagen de aquellos dos hombres reducidos frente a decenas de testigos fue el broche perfecto de una operación milimétrica. Lo más impactante de todo fue el balance final. 3 detenidos, uno de ellos sorprendido infraganti al volante de la furgoneta cargada con más de 2 toneladas de cobre, y 2 más capturados tras una fuga desesperada. En total, 2.730 metros de cable telefónico habían sido arrancados entre Cabezón de Cameros y Muro en Cameros. El robo no solo tenía un valor económico considerable, sino que había provocado graves daños en la red de telecomunicaciones, dejando incomunicados a varios pueblos y afectando a cientos de vecinos que dependían de esas líneas para su día a día. La investigación reveló que no se trataba de un golpe aislado. El grupo estaba especializado en delitos contra el patrimonio y contaba con un largo historial de antecedentes. Su modo de operar estaba diseñado para minimizar riesgos y maximizar beneficios. Actuaban de noche, en zonas de escasa visibilidad, empleaban herramientas específicas y ropa técnica para confundirse con operarios, y utilizaban vehículos de alquiler para no dejar rastro. El turismo cumplía la función de lanzadera, circulando por delante para alertar de posibles controles, mientras la furgoneta cargaba el material sustraído. Todo estaba calculado, hasta la fuga posterior. La operación Garnata no solo supuso la desarticulación de este grupo itinerante, sino que también puso de relieve la eficacia del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, una estrategia de la Guardia Civil destinada a frenar un delito que se ha convertido en un grave problema en todo el país. El cobre, por su alto valor en el mercado negro, es codiciado por bandas organizadas que no dudan en provocar apagones, cortes de comunicación y pérdidas millonarias con tal de obtener beneficio. En este caso, la colaboración ciudadana fue clave. Sin el aviso inicial, quizá los 3 hombres habrían logrado escapar con el botín, dejando tras de sí pueblos incomunicados y un daño difícil de reparar. Pero la rapidez de reacción, la coordinación de las unidades territoriales, el despliegue de drones y la eficacia de las patrullas de carretera convirtieron lo que pudo ser un robo perfecto en una derrota aplastante para los criminales. La historia se cerró con los 3 detenidos puestos a disposición judicial, enfrentándose a delitos de robo con fuerza, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y atentado contra los agentes de la autoridad. Y mientras tanto, en los pueblos afectados, la noticia corrió como la pólvora. La Guardia Civil había atrapado a los responsables y el cobre sustraído estaba recuperado. Los vecinos, que horas antes maldecían la oscuridad de sus teléfonos y la impotencia de verse incomunicados, ahora aplaudían el trabajo de quienes, una vez más, habían demostrado que la ley alcanza incluso a los rincones más apartados. Era la constatación de una verdad que los delincuentes olvidaron. Puedes planear la fuga más ingeniosa, disfrazarte de trabajador, usar taxis para despistar y soñar con escapar en tren hacia otra ciudad, pero si la Guardia Civil decide cerrarte el cerco, tarde o temprano caerás. Porque en España, la justicia viaja más rápido que cualquier lanzadera criminal. El eco de la Operación Garnata no se apagó con la detención de los 3 integrantes del grupo criminal en Logroño. Al contrario, lo que comenzó como un episodio de persecución y arresto se transformó en un debate nacional sobre la magnitud del robo de cobre, el impacto que tiene en la vida diaria de los ciudadanos y el modo en que bandas itinerantes, como la desarticulada en La Rioja, han convertido este delito en un negocio millonario. Las cifras no dejaban lugar a dudas. Los 2.730 metros de cable telefónico sustraídos no eran simples trozos de metal. Representaban la columna vertebral de las comunicaciones de varios pueblos. Durante horas, localidades enteras quedaron incomunicadas, sin líneas fijas ni posibilidad de contactar con servicios básicos de emergencias. Los negocios locales, ya golpeados por la precariedad de vivir en zonas rurales, se vieron aún más asfixiados al no poder gestionar pedidos, atender clientes o realizar transferencias. Una línea arrancada en la madrugada se convertía, al día siguiente, en el símbolo de la vulnerabilidad de pequeñas comunidades ante las garras del crimen organizado. El robo de cobre no es un delito cualquiera. Para los vecinos afectados, la experiencia fue una mezcla de frustración e impotencia. Muchos recordaban cómo en apenas segundos se quedaron sin la posibilidad de hablar con sus familiares, de recibir la visita del médico rural o de contactar con emergencias en caso de accidente. Hubo testimonios de ancianos que, en la madrugada del corte, intentaron llamar al centro de salud por problemas respiratorios y descubrieron con horror que el teléfono no tenía tono. Para ellos, aquellos 3 hombres que huían en taxi hacia Logroño no eran simples ladrones. Eran verdugos silenciosos que habían puesto en riesgo la vida de inocentes por un puñado de euros en el mercado negro. El valor del cobre incautado superaba los miles de euros, pero el daño real era incalculable. No solo se trataba de reponer el cableado, una tarea que exige días de trabajo,
maquinaria pesada y costes astronómicos para las compañías de telecomunicaciones. Era, sobre todo, el precio de la inseguridad, la sensación de que en cualquier momento alguien podía volver a arrancar las entrañas de las infraestructuras y dejar a toda una comunidad aislada en cuestión de horas. La Guardia Civil sabía que este golpe no era un hecho aislado. Desde hacía meses, el Plan Nacional contra el robo de cobre se había intensificado debido a la proliferación de bandas especializadas que actuaban en distintos puntos del país. Se trataba de grupos itinerantes, capaces de desplazarse cientos de kilómetros en una sola noche, seleccionando objetivos estratégicos y repitiendo su modus operandi con precisión quirúrgica. Lo ocurrido en La Rioja era el ejemplo perfecto: un grupo organizado, con herramientas de alta capacidad de corte, ropa técnica para camuflarse como operarios y la logística de vehículos lanzadera y de carga. No eran amateurs, sino criminales con experiencia, posiblemente vinculados a otros robos similares en provincias cercanas. El análisis posterior confirmó que al menos 2 de los detenidos contaban con un largo historial delictivo en materia de robos contra el patrimonio. No eran desconocidos para la justicia. Habían perfeccionado su oficio a base de repetición y huida. Sabían dónde cortar, cómo desmontar y cómo cargar toneladas de cobre sin ser detectados. Sin embargo, lo que no calcularon fue la rapidez de respuesta de una patrulla local, y sobre todo, el uso de nuevas tecnologías como los drones del equipo Pegaso, que marcaron la diferencia en la persecución nocturna. El caso también puso sobre la mesa un elemento revelador: el mercado negro del cobre. Los investigadores confirmaron que este metal, tan presente en infraestructuras críticas, tiene un valor altísimo en circuitos ilegales, donde los intermediarios lo compran a precios desorbitados para luego venderlo en fundiciones o a través de redes de exportación clandestina. En el caso de Garnata, se estima que los 2.730 metros de cable habrían reportado a los ladrones varios miles de euros en apenas unas horas, dinero suficiente para financiar nuevos robos, alquilar vehículos y mantenerse en movimiento constante por el territorio nacional. La crudeza del delito provocó indignación entre los vecinos de Cameros. En las plazas y bares de la zona, se repetía un mismo comentario: no es justo que un grupo de delincuentes, por un puñado de dinero, nos deje incomunicados como si viviéramos en la Edad Media. El malestar se mezclaba con una sensación de gratitud hacia la Guardia Civil, cuyos agentes no solo habían detenido a los autores, sino que lo habían hecho con una persecución digna de una producción cinematográfica. Muchos habitantes reconocieron que fue la primera vez que vieron drones de la Guardia Civil sobrevolando sus pueblos, lo que aumentó la confianza en la eficacia de las fuerzas de seguridad. Pero las consecuencias no quedaron ahí. En el plano judicial, los 3 detenidos fueron imputados por un abanico de delitos: robo con fuerza, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, y en el caso del conductor del turismo que embistió a los agentes, atentado contra la autoridad. Además, las penas podrían agravarse debido a la magnitud del robo y al daño causado en infraestructuras consideradas esenciales. En pocas palabras, se enfrentan a años de prisión y a indemnizaciones millonarias. La operación también abrió una reflexión sobre la necesidad de endurecer las medidas contra el robo de cobre. Expertos en seguridad señalaban que este delito no solo tiene un impacto económico, sino que se convierte en una amenaza directa para la seguridad ciudadana. No es lo mismo robar un coche o una bicicleta que arrancar kilómetros de cable que dejan sin comunicación a hospitales, colegios o sistemas de emergencia. En algunos países, el robo de cobre se tipifica como delito grave contra la seguridad pública, y cada vez más voces piden que en España se adopte una línea similar. Los agentes que participaron en Garnata no ocultaron la dificultad de la operación. El terreno montañoso, la oscuridad de la madrugada y la violencia mostrada por los criminales al intentar atropellar a los guardias hicieron que el riesgo fuera extremo. Sin embargo, la coordinación entre patrullas, la rapidez de respuesta y la utilización de nuevas tecnologías se impusieron. En palabras de uno de los mandos, esta operación demuestra que ni siquiera en las zonas más apartadas pueden sentirse seguros los delincuentes. La Guardia Civil llega a todas partes. El golpe, además, tuvo un efecto disuasorio inmediato. Otras bandas especializadas en el robo de cobre, al conocer la contundencia de Garnata, frenaron su actividad en la zona. La presión policial y el eco mediático de las detenciones obligaron a muchas de ellas a replegarse, demostrando que el efecto de una operación exitosa trasciende mucho más allá de los detenidos concretos. Se convierte en un mensaje al ecosistema criminal entero. A medida que pasaban los días, el caso se transformó en un ejemplo de manual sobre cómo deben afrontarse estos delitos. La colaboración ciudadana, la intervención inmediata,
el despliegue de tecnología de vanguardia y la coordinación de múltiples unidades territoriales fueron la fórmula que permitió neutralizar una amenaza que, de no haberse detenido, habría seguido extendiendo su sombra por toda La Rioja y provincias limítrofes. En definitiva, Garnata no fue solo la captura de 3 delincuentes. Fue la confirmación de que en la España rural, donde muchos creen que la impunidad reina por la falta de recursos, la Guardia Civil sigue siendo el muro de contención contra quienes intentan enriquecerse a costa del patrimonio común. Los 3 hombres que esa noche soñaron con desaparecer en un tren rumbo a Bilbao, el rugido de la Operación Garnata no se apagó en los tribunales de La Rioja. Al contrario, resonó como un trueno en todo el país. De pronto, lo que parecía un episodio local de robo de cableado se convirtió en la radiografía de un fenómeno criminal que amenaza a toda España: el robo masivo de cobre. Y en medio de esa tormenta, la Guardia Civil emergió como protagonista absoluta, presentando Garnata como un golpe quirúrgico, pero también como una advertencia: quien intente enriquecerse arrancando el cobre de las arterias del país, acabará bajo la bota de la ley. La detención de los 3 hombres en Logroño marcó un antes y un después. Su captura no fue un hecho aislado, sino una pieza más en un tablero que la Guardia Civil conoce bien. Durante meses, las fuerzas de seguridad habían detectado un patrón inquietante. Grupos itinerantes, perfectamente organizados, recorrían la península ejecutando robos quirúrgicos de cableado. La táctica era siempre la misma: actuar de noche, con ropa de trabajo para confundirse con operarios legales, utilizar furgonetas de alquiler y vehículos lanzadera, arrancar kilómetros de cobre y desaparecer antes de que nadie sospechara. El botín viajaba después hacia almacenes clandestinos, donde era vendido a intermediarios que lo introducían en un mercado negro millonario. Lo más escalofriante no era el valor del cobre robado, miles de euros en cada golpe, sino el daño colateral que causaban estas operaciones. Garnata lo dejó claro: pueblos enteros incomunicados, líneas telefónicas inservibles, negocios paralizados, ancianos incapaces de llamar a emergencias. En cuestión de minutos, un acto criminal transformaba una comunidad moderna en una aldea incomunicada, vulnerable, atrapada en un silencio medieval. La repercusión mediática fue inmediata. Los titulares gritaban: el oro rojo bajo asedio, la plaga del cobre, así operan los saqueadores de telecomunicaciones. Garnata se convirtió en un caso ejemplar, un espejo que mostraba la magnitud del problema. De repente, todo el mundo hablaba del cobre como si se tratara de un tesoro oculto bajo nuestros pies, codiciado por mafias que lo perseguían con la misma ferocidad que antaño los piratas buscaban oro y plata. La Guardia Civil aprovechó el eco del caso para lanzar un mensaje claro: no se trataba de 3 ladrones aislados, sino de una red mucho más amplia. Garnata había revelado la punta del iceberg, pero bajo la superficie se escondían organizaciones transnacionales que movían toneladas de cobre hacia destinos tan dispares como fundiciones ilegales en Europa del Este o mercados clandestinos en Asia. En esos circuitos, el cobre se paga en efectivo, sin preguntas, sin rastro, y termina fundido y reintroducido en el mercado legal, como si nunca hubiera sido robado. Descubrieron, demasiado tarde, que la justicia viaja más rápido que cualquier lanzadera criminal. Y el cobre, ese metal que pretendían transformar en dinero fácil, se convirtió en la prueba que los hundirá durante años entre rejas.